Entonces, antes que nada, muchas gracias especialmente al semillero de paleobiología y al profesor Lowy pues por haberme invitado a participar en el congreso. Ha sido muy interesante ver lo que han hecho todos mis colegas y todos los estudiantes que han mostrado cosas muy interesantes en estos días. Y bueno, pues como ustedes ven, el nombre de mi charla es ¿Hacia dónde puede ir la paleontología en Colombia? Es hacia dónde puede ir, no es hacia dónde va a ir, es hacia dónde puede ir, porque pues, es básicamente con la visión que yo tengo acerca de pues, qué es la paleontología. Entonces, cuando uno estudia paleontología puede incluir 5 temas que son bastante interesantes en esta rama de la geología o de la biología. Entonces, la primera es pues, básicamente el conocimiento de la distribución espacial y temporal de los cuerpos sedimentarios de roca. Y esa es la función que ha tenido la paleontología básicamente desde que nació hasta estos días y que va a seguir teniendo, porque pues, eso es bioestratigrafía. Pero hay otras cosas que también hace la paleontología y que nos hemos dado cuenta en las charlas que han dado pues, varios de mis colegas, como Fabián Herrera, como Javier Luque, como Aldo Rincón. Y pues básicamente es entender cómo ha cambiado la diversidad a través del tiempo. Y a través del tiempo es a través de los últimos 3.800 millones de años que lleva la vida en el planeta. Si no, lleva un poco más de tiempo. Lo otro que tenemos que ver es predecir la respuesta de los biomas actuales al calentamiento global. Y esto básicamente se hace con el estudio del registro fósil. Entender la ocurrencia de estas grandes disrupciones ecológicas que son las que llamamos las extinciones en masa. Entender las causas y mecanismos de los cambios en el clima global durante el Fanerozoico. Y esto también es algo que, como nos estaba mostrando en la charla Carlos Jaramillo, pues se puede hacer muy fácil con los fósiles. Y por último, pues esto que es lo más importante, y es determinar el lugar del hombre en la naturaleza. Básicamente, cuando uno estudia paleontología, y es algo que me enseñó Carlos Jaramillo, es que realmente al final, cuando usted más o menos entiende un poquito acerca de los fósiles, es la lección de humildad que le dan, ¿no? Que usted se da cuenta por fin por qué hay vida en el planeta, pues hay hipótesis y por qué hay vida en el planeta, y también puede llegar a saber usted por qué está vivo y qué está haciendo aquí en este planeta. O sea, porque qué es lo que nos hace tan especiales o no tan especiales. Y yo diría que nos hace un poquito especiales es porque si nos vemos con todos los otros organismos, pues somos igualmente especiales que todos ellos. Y si ustedes lo vieron en la charla de Catalina Pimiento, y con esto de las extinciones en masa, cuando uno ve las extinciones en masa se da cuenta que realmente los organismos más importantes en el planeta y en la vida son los productores primarios. Una vez ellos están, hay cambios atmosféricos, hay cambios climatológicos, hay cambios en los ciclos biogeoquímicos del planeta y básicamente gracias a ellos es que estamos todos los otros organismos acá. Una vez usted toca la cadena trófica, pues hay una cascada de extinción y los primeros que se ven perjudicados pues son todos estos organismos que dependen de la cadena, de la base de la cadena trófica. Ahora, nosotros si ponemos todos estos temas que para mí son los más importantes en paleontología, los podemos ubicar en estas ramas del conocimiento, que son la bioestratigrafía, que es principalmente de la geología, pero después nos damos cuenta que están incluidas todos estos otros temas de la paleontología, están incluidos en la biología. Y entonces usted ve que la función de un paleontólogo es estudiar la biología evolutiva, estudiar la biogeografía, estudiar la climatología, la bioquímica, estudiar la ecología evolutiva, la morfología funcional, cómo está la relación de evolución-desarrollo en los organismos, que es algo que, si ustedes vieron la charla de Javier Luque,
pues ahí se ve muy bien cómo es esto, los cambios morfológicos a lo largo de la ontogenia de un organismo y qué puede llevar a que estos cambios produzcan procesos evolutivos. La etología también está metida con la paleontología, porque cuando usted estudia las huellas, por ejemplo, un dinosaurio, ve cómo, cómo era el comportamiento de estos organismos hace millones de años. Y por último, que es bastante, algo extremadamente relevante, pues la sistemática, ¿no? Pues porque una vez usted coge el fósil y lo enmarca en una filogenia, pues puede entender realmente ese organismo qué está diciéndole acerca del proceso evolutivo. Y si ustedes se dan cuenta, pues vemos que pues, la paleontología es la biología de los organismos que alguna vez estuvieron viviendo en la Tierra. Y algo que nosotros vemos con la bioestratigrafía y que es muy difícil, cuando yo era estudiante de geología y cuando era estudiante de paleontología en pregrado, era como muy difícil entender esta parte de la biología evolutiva con base en las distribuciones, en las cartas bioestratigráficas para mí. Pero si usted se da cuenta, esto es lo que estamos viendo aquí. Aquí esto es una carta bioestratigráfica de los foraminiferos planctónicos, desde que empezaron hasta hoy. Estos foraminiferos planctónicos todavía están con nosotros. Aquí están todas las morfoespecies y están todos los rangos desde la primera aparición a la última aparición de cada uno de estos organismos. Y ahí lo que estamos viendo es el proceso evolutivo. Estamos viendo que la evolución es irreversible. Y gracias a que es irreversible es que podemos marcar el tiempo en geología con los fósiles. Y aparte de eso, pues tenemos que también concienciarnos de que estos organismos alguna vez estuvieron vivos y entonces este proceso evolutivo ha estado acompañándolos, pues acompañando todo ese registro. Y lo otro que tenemos que caer en cuenta cuando estudiamos los fósiles, aparte de sus distribuciones temporales, es sus distribuciones espaciales, porque también con la bioestratigrafía pasa eso mucho, que la gente piensa que bioestratigrafía es solamente dar el tiempo, pero bioestratigrafía es espacio y tiempo. Y el espacio lo da por todo ese, porque los organismos son, tienen ecología, o sea, unos tienen interacciones entre ellos mismos, o sea, intraespecíficas, interespecíficas, y también tienen relaciones con la geología. O sea, dependiendo dónde, dependiendo cómo es la lluvia, cómo es la temperatura, las fuentes de nutrientes, todos estos factores que son abióticos, pues también encontramos o no diferentes tipos de fósiles. Y ahí básicamente pues entendemos esto que se llama la sucesión faunística. Y entonces, ya como hemos visto eso, ¿por qué es interesante estos fósiles aquí en Colombia? ¿Qué tienen de interesante? Bueno, aquí vemos una gráfica a la izquierda, es un mapa de la zona, de la franja neotropical, que va hoy de 23 a 23 grados de latitud norte y sur, es la que está marcada en rojo. Y ahí vemos la parte noroccidental de Sudamérica, incluyendo Centroamérica. Y cuando usted hace un zoom en Colombia, se da cuenta de algo muy interesante. Y es que Colombia, debido a estas características geológicas que tiene, ofrece un gran número de cuencas sedimentarias. Y estas cuencas sedimentarias son cuencas de antepaís, cuencas pull apart, como las que estaba mostrando Carlos Jaramillo ahora, con cocinetas, que se llenan muy rápido de sedimentos y el registro fósil ahí es muy bueno. Estas cuencas de antepaís también son muy buenas. Lo otro que tenemos, pues es un pedacito, cuando usted se mueve hacia el sur, a la cuenca de los llanos, pues ve también ahí, puede haber un pedacito de una cuenca sobre el cratón. Y aparte de eso, tenemos la cordillera oriental, que es fruto de una inversión tectónica y básicamente lo que usted está viendo ahí es una cuenca que está registrando, como lo ha mostrado Tallo, está mostrando la gran mayoría de sedimentos del Cretácico. O sea, ahí tenemos desde
desde la parte más baja del Cretácico hasta la parte superior del Cretácico. Toda la cordillera oriental está repleta de fósiles. Y aparte de eso, si usted ve en un mapa geológico de Colombia, pues estamos llenos de macizos, pequeños macizos, donde también hay afloramientos que muestran no solamente registro del Cenozoico y del Mesozoico, sino también usted puede ver registro del Paleozoico. Entonces, esto hace que Colombia sea un gran sitio para encontrar fósiles. Y aparte de eso, si ustedes recuerdan, Colombia ha estado básicamente en la zona tropical desde el Carbonífero, aproximadamente. Desde ahí está en la zona tropical. Y pues tenemos más de 300 millones de años de registro de organismos tropicales para estudiar. Y pues también, si usted va antes al Devónico, pues puede estudiar organismos no tropicales, pero que están ahí. Cuando usted va a la Floresta y todos estos organismos que están en estas rocas devónicas. Entonces, y esto lo vemos aquí, son unos mapitas que tomé de Paleobiology Database, que es el sitio que ustedes pueden ver ahí. Este sitio es bastante interesante porque es una base de datos relacional donde hemos guardado muchísimos registros fósiles que pues, son bastante interesantes. Ahora, más al final, les voy a mostrar por qué. Y aquí vemos pues, cómo esas distribuciones fósiles en Colombia. Entonces, aquí vemos en la parte inferior, pues está el Paleozoico, en la parte media el Mesozoico, y en la parte superior vemos las ocurrencias fósiles del Cenozoico. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, pues vemos eso, que pues cada vez usted ve más ocurrencias, pero pues básicamente es porque pues hay muchas más rocas aflorando en tiempos recientes que en tiempos pasados. Pero si usted se da cuenta, pues hay una muy buena distribución de rocas con fósiles aquí en Colombia. Y entonces, ¿esto qué ha hecho? Bueno, pues que haya un conocimiento, que se haya generado un conocimiento geológico y paleontológico aquí en Colombia. Y el paper más viejo que hay, que muestra fósiles colombianos, es un paper de 1842. Y aquí con una bibliotecóloga que se llama Restrepo Arango, ella hizo una base de datos, y aquí lo que hicimos una base de datos de publicaciones que tengan fósiles colombianos. Y entonces pues vemos que hay, esta es la distribución, vemos el número de publicaciones por año a lo largo del tiempo, y usted pues va más o menos viendo, sí, en 1842 hay un paper, luego hay otro en 1845, pero vemos también que hay un gap de tiempo donde no se publicó mucho, que son casi 100 años, y después de eso ya vemos que más o menos desde 1920 empieza una producción, yo diría que un poco continua, de publicaciones con base en fósiles colombianos. Y de eso, si usted mira, pues nos damos cuenta que el 23% de esas publicaciones pertenecen a esas grandes preguntas biológicas que responde el registro fósil. Y cuando miramos ya el grueso de todas esas publicaciones, que es el 46, es el 77%, es de paleontología clásica, que es taxonomía y bioestratigrafía. Pero aquí, en estas publicaciones, no hay mucha, por ejemplo, la taxonomía es el primer registro de el fósil más grande pero no tienen un enlace con la evolución. Y la parte bioestratigráfica, pues básicamente solamente decir, estas unidades que estamos viendo aquí son de este tiempo. O sea, están dando la edad relativa de las rocas. Pero tampoco hay una distribución, no hay un estudio espacial acerca de estas rocas. Entonces, pues esto nos muestra que la paleontología aquí en Colombia, cuando usted mira todos los registros de publicaciones, pues está basada en esta paleontología clásica. Todavía nos falta dar ese paso
hacia la paleontología moderna. Y aquí pues yo quiero mencionar estos tres autores que son pues, bastante interesantes porque ellos, aunque fueron formados como paleontólogos clásicos, pues alcanzaron a llegar un poquito a esa paleontología moderna. Y pues básicamente los estudios de Thomas van der Hamen nos muestran muchas cosas de paleoclimatología, cuál es la relación, cómo, o sea, por qué existen los páramos, tienen varias hipótesis ahí acerca de ello. Los estudios de Duque Caro sí son súper revolucionarios. Hay un paper de él que es del 90 y está citado casi 400 veces. Y es un paper de paleobiogeografía. Y básicamente él con los foraminíferos planctónicos y bentónicos trata de entender cuándo se levanta el Istmo de Panamá. Y es algo que hoy está hay una fuerte discusión liderada por Camilo Montes. Y yo estoy hablando con Camilo Montes y él me decía, pues no, básicamente él o sea, muestra que lo que está mostrando Camilo hoy, pero pues con muchos más datos y con más tecnología, pero Herman Duque lo hizo con solamente paleontología. Y eso es algo extremadamente relevante. Y otro, pues, es Fernando Tallo, que aquí lo vemos, está en campo. Esta es una foto que me pasó Catalina Suárez. Ahí está viendo unos carbonatos. Y este señor sí pues, fue mi profesor y pues gracias a él es que pues seguí en esta carrera y pues en la paleontología y básicamente cuando usted lee los papers de él, también ve este amor por la bioestratigrafía, pero sobre todo por entender no solamente la parte temporal, sino la parte espacial. Y hay un paper clásico de él de las sucesiones, de los contornos sucesivos del nivel del mar en el Cretácico. Entonces, después de eso, lo que hice fue con una estudiante de pregrado que se llama María Magdalena Henao, pues ver qué pasaba con la paleontología, pero ya en los departamentos que te ofrecían este pregrado en geología. Y aquí lo que ella se dio cuenta es desde 1983 hasta el 2019 que se publica en estas universidades, en todas las universidades de Colombia que ofrecen este pregrado en geología o ingeniería geológica o en el de los antes que se llama geociencias. Y aquí pues vemos que la paleontología sí es un componente bastante interesante en el desarrollo de la geología en Colombia. O sea, hay 124 publicaciones durante este intervalo de tiempo. La paleontología es el cuarto tema con más publicaciones. Pues nos muestra que sí, la gente sí le presta atención a la paleontología. Y después de eso, María Magdalena tuvo una gran idea y fue hacer un mapa de calor de investigación en paleontología y bueno, también lo hizo para todas las otras áreas, pero este es el de paleontología que es el que más nos interesa hoy. Y aquí vemos dónde se hacen la mayoría de publicaciones, o sea, dónde se hace la mayoría de investigación solamente en las universidades colombianas. Aquí no estamos utilizando investigadores que estén en otros países, sino solamente en Colombia. O sea, aquí no está, pues tiene un sesgo, pero pues tratamos de ver, básicamente, pues no está incluido Carlos Jaramillo, no está incluido Fabián Herrera, ni Javier Luque, pero vamos a ver más o menos qué pasa ahí. Y si ustedes se dan cuenta, pues donde hay más actividad de investigación aquí en Colombia, desde 1983 a 2019 en paleontología, ha sido cerca desde Tunja, y eso es Villa de Leyva. Y si ustedes ven un poquito también hacia el Valle Medio del Magdalena, el Valle Superior del Magdalena, también hay bastantes investigaciones. Y si usted se da cuenta, también ya van bajando en calor, o sea, es decir, mucho menos número de investigaciones hacia la zona más norte de Colombia, la península de La Guajira, y también pues, hacia las cordilleras occidental y central. Pero esto tampoco quiere decir que no haya fósiles ahí. Hace poco hice un estudio con unos estudiantes del semillero de paleontología de AFIT y ellos se dieron cuenta que había muchas localidades, hay más o menos 28 localidades fosilíferas en Antioquia. Y en Antioquia es un sitio que está dominado por la cordillera central, o sea, donde uno esperaría no tener
muchos fósiles, pero de nuevo, ahí hay cuencas que son bastante interesantes de Pulapart. Y también está el registro de terrenos acrecionados debido a la acreción de la cordillera occidental. Entonces ahí uno también se pueden encontrar muchos fósiles y en ese lugar que Medellín pues, y Antioquia, que ustedes pensarían como que no hay casi fósiles, el registro es muy bueno. Entonces, lo que quiere decir es que Colombia sí tiene chances de tener muchos sitios de exploración, pero nos hemos concentrado en unos muy pocos hasta el momento. Y también con base en esto que hizo María Magdalena, pues nos dimos cuenta que el paper que incluye profesores, como es Edwin Cadena, que están en universidades colombianas, con más citaciones en paleontología, es este de la tortuga, de la culebra gigante, de la titanoboa. Tiene 188 publicaciones. Y aquí quiero también resaltar un poco, lo he escuchado a lo largo de varios años, pues de los últimos 5 años que ya he estado trabajando aquí en Colombia, y es esto ay, que lo que pasa es que no, que esa culebra que se fue, que se la llevaron, eso es lo que vemos aquí, es una película que se está armando la gente aquí en Colombia, que por favor no caigan más en esto. Y aquí hay una película que se llama El tren fantasma de Gabriel García, que es de 1923, 24, y esto de que se llevaron los fósiles, no sé cómo se le puede llevar uno, y eso es completamente falso. Entonces, por favor, ya que estamos en este congreso, yo quiero que ya dejen de pensar que salen fósiles ilegalmente del país y que no vuelven y que es porque alguien los quiere estudiar. No, pues realmente la gente que los quiere estudiar es porque quiere hacer ciencia aquí en Colombia. Y si usted se da cuenta, la ciencia es para la gente, porque la plata que se invierte en ciencia, pues casi siempre viene de los impuestos de las personas. Entonces, eso es completamente para Colombia, no es que alguien se quiera quedar con un fósil y tenerlo ahí y guardarlo debajo de su almohada. Ahora, otra cosa que vemos aquí, y este sí es como muchos tenemos diferentes héroes paleontológicos, el mío es este señor que se llama George Gaylord Simpson, y gracias a los estudios de él, la paleontología tuvo una revolución. ¿Y por qué gracias a los estudios de él? Bueno, pues si ustedes miran la lista aquí que puse de algunos de sus libros, vemos que son unos títulos muy buenos. Entonces en 1939 él ya empezó a hacer zoología cuantitativa. Luego de eso, en 1944 escribió este libro que se llama Ritmo y modo en la evolución. Y esto abrió un panorama gigantesco para la paleontología. Hizo que por fin la paleontología fuera incluida en la síntesis moderna de la evolución. O sea, los genetistas, la gente que estudiaba evolución y desarrollo, se fijó en la paleontología gracias a este libro que él hizo. Y escribió también este otro que se llama ¿Qué significa la evolución? Y este otro que también es muy interesante al final, que lo puse en rojo, que son las características más importantes de la evolución. Y entonces, este señor, cuando ustedes ven, cuando publica esto, o sea, es más o menos en los 50, hace que la gente empiece a enmarcar la paleontología en la evolución. Entonces, hay un señor que se llama Teodosius Dobzhansky, que escribió un ensayo que se llama, que dice acá, que nada en la biología tiene sentido si no se mira en los ojos de la evolución. Profe, le quedan 4 minutos. Uy, me quedan 4 minutos. Y aquí pues vemos eso, que para George Gaylord Simpson, nada en la paleontología tiene sentido si no se mira con los ojos de la evolución. Entonces, esta revolución paleontológica, ¿qué es lo que trae? Bueno, pues que nos muestra que la paleontología tiene más contribuciones a la biología que a la geología. Otra cosa que es bastante interesante es que el estudio de grandes volúmenes de fósiles dicen mucho más acerca de la evolución que el estudio de un solo espécimen, que es básicamente en lo que se ha basado el estudio de la paleontología aquí en Colombia, ¿no? Solamente vemos un espécimen, pero no vemos esos grandes volúmenes de fósiles, que es lo que nos están diciendo. Lo otro que esta revolución paleontológica sugiere es que la paleontología debe tener hipótesis, es decir, que se tienen que establecer hipótesis.
y se tienen que probar. Lo otro que es bastante interesante es que si usted no puede experimentar, que por favor haga simulaciones. Entonces, y estas simulaciones pues, son simulaciones matemáticas acerca de cómo esperaría que usted viera el comportamiento de los fósiles. No asumir que el registro fósil es incompleto, sino que entendamos por qué es incompleto. Y esta última, por favor, no sea tímido. Haga preguntas grandes acerca del proceso evolutivo. Entonces, ¿la paleontología tiene más contribuciones a la biología que a la geología? Bueno, pues aquí en Colombia, afortunadamente, sí tiene muchas contribuciones a la geología. Este es un ejemplo de Uniacena y sus colegas en el 2012 que muestra cómo estudiando la probabilidad de distribución de las primeras y últimas apariciones, pues uno puede predecir cuantitativamente las biozonaciones. Ahora, ¿por qué hacia dónde debería ir el estudio de la paleontología aquí en Colombia? Hay dos preocupaciones actuales, tres, y es una, entender el origen de la hiperdiversidad del trópico, por qué hay tantos organismos en el trópico, y las claves están en el registro fósil tropical. La otra es entender cuándo va a ocurrir esta sexta extinción de masa y qué es lo que va a pasar ahí. Ayer nos mostraba Catalina Pimiento que se pueden utilizar grandes bases de datos para hacer esto, pero el problema es que esas bases de datos no incluyen todavía los registros fósiles tropicales. Lo otro es entender qué pasa durante esas extinciones de masa con el trópico. Aquí vemos un ejemplo de Song y sus colegas del 2020 que muestra que el gradiente de diversidad latitudinal, que es cuando usted mira en el trópico, pues hay más especies, y cuando va hacia los estratrópicos hay menos especies. Usted lo que está viendo ahí es un gradiente de diversidad latitudinal. Pero durante las extinciones en masa, aquí estamos viendo la extinción del precámbrico, perdón, del pérmico, vemos que ese gradiente de latitudinal se vuelve plano. O sea, no hay más diversidad en el trópico que en el extratrópico. Y aquí en Colombia no tenemos muchos datos, o sí hay. Si uno mira muy bien, hay una tesis de maestría de un paleontólogo bastante loquillo que se llama Felipe de la Parra. Y él ahí se dio cuenta que el bosque tropical pierde del 48 al 70% de especies en el límite cretácico terciario. Y cuando ustedes ven los bosques extratropicales, pierden nada más del 17 al 30%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que sí hay una selectividad, pero pues tenemos que meterle mucha más gana a eso. Lo otro que tenemos que entender pues, es el calentamiento global. Eso es algo que pues nosotros estamos generando este calentamiento global. Aquí vemos esta diapositiva de Traxos y sus colegas, y vemos que pues, a más temperatura, pues muchos organismos, como la temperatura el planeta se está calentando en intervalos de tiempo muy corto, la adaptación de estos organismos es muy baja, por lo tanto, pues se van a extinguir. Y vemos que donde mayor extinción va a ocurrir va a ser en la cuenca del Amazonas y en las zonas tropicales también, como en la del Congo. Ahí los organismos van a desaparecer. Y lo otro que, si miramos esto que hicimos con Carlos Jaramillo, y es ustedes ven de fondo unos punticos rojos, verdes, amarillos, y eso muestra las paleotemperaturas en el trópico durante los últimos 125 millones de años. Si ustedes se dan cuenta, en el Neógeno no tenemos muchas paleotemperaturas, al igual que en el Cretácico. Eso quiere decir que tenemos que tomar fósiles, muchos más fósiles, y entender cómo eran las paleotemperaturas con base en los fósiles. Esto es algo que hemos venido haciendo también con Liliana Londoño, con los estomas de unas hojas fósiles de hace 18 millones de años en Pedro Miguel, la formación Pedro Miguel, y pues con base en eso pudimos saber por fin cuánto CO2 había en el Mioceno temprano en el trópico. Entonces, finalmente, ¿hacia dónde deberíamos llevar la paleontología en Colombia? Bueno, pues debemos seguir con la bioestratigrafía, que es el arma básica para la geología, pero debemos ser mucho más proactivos hacia la parte de biología evolutiva y ecología evolutiva. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues aquí tenemos una foto de Aldo Rincón, que es un gran paleontólogo de la Universidad del Norte, y él, pues básicamente es ir a campo
colectar fósiles, de nuevo colectarlos con una hipótesis en la cabeza de una vez y amarrarlos muy bien a secciones estratigráficas, como la que vemos aquí, que hizo Laura Mora para la cuenca de Sutneiva, en la región de la Tatacoa. Una vez que estén amarradas, pues podemos ya hacer uso de herramientas estadísticas como están, hay muchas en R, muchas en Python, en donde quiera que usted, si usted es curioso con los números, pues hay muchísimos sitios en los cuales usted puede llegar a hacer estas partes cuantitativas. Y lo más importante es tener una muy buena colección de fósiles. Un museo es, lo más importante del museo es la colección, no es los displays, sino es la colección. Si las colecciones están bien guardadas, si sabemos qué hay en la colección, podemos llegar a hacer muchas grandes cosas. Y esto es algo que está haciendo, empezó el Servicio Geológico Colombiano. Yo les deseo la mayor de las suertes a ellos y empezar por organizar esta colección del Servicio Geológico, que pues todavía no sabemos qué hay, ni cuántos fósiles hay, ni de dónde son, ni por qué son. Entonces hay que organizarla y entender de dónde vienen todos estos fósiles. Por último, les dejo esta frase de George Gaylord Simpson a Stirton. Stirton trabajaba en Colombia y le estaba preguntando acerca de si se iba de Colombia o no. La respuesta de George Gaylord Simpson era que un fósil en los trópicos era mucho más valioso que en cualquier otro lado. Stirton se quería ir a Australia, finalmente se fue a Australia, desafortunadamente, pero si ustedes ven, los fósiles en el trópico son los que nos pueden ayudar a resolver esas preguntas acerca de la biología del planeta. Y pues son una base fundamental para entender todo el proceso evolutivo y el proceso ecológico y evolutivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Andrés, por la charla.